De Corintios, capítulo 1, versículo 12. Y dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Amén. Hasta ahí. Puede tomar asiento si usted lo desea. Un solo versículo. Pensaba en la exposición de la carta. Y bueno, obviamente a diferencia de la narrativa, las cartas tienen mucho más doctrina condensadas en pocos versículos. Y quizás este sea uno de los casos, aunque he de todas maneras tenido la tendencia de hacer muchas aplicaciones a este versículo, con dos objetivos. Uno, que pueda usted aplicarlo a su vida y también mantener la atención, ¿no? Durante este tiempo, poder captar su atención y mantener su atención para que podamos considerar lo que la palabra de Dios dice. Así que, bueno, he hecho algunas aplicaciones, ¿no?, para facilitar el trabajo de la comprensión, aunque usted puede hacer muchas más aplicaciones, y aún el Espíritu Santo en nosotros seguramente hará las aplicaciones correctas para cada una de nuestras vidas. Y esta es una carta, lo hemos visto, donde el apóstol Pablo está haciendo una defensa personal de su ministerio. Es una de las cartas más personales que se ha escrito y más autobiográfica. Habla mucho de la vida del apóstol Pablo y nos da el trasfondo de un grupo de personas que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que estaban rivalizando con el apóstol Pablo. Se habían ganado el cariño de la congregación, pero desde ese punto estaban intentando poner a la congregación en contra del apóstol Pablo, y entonces estaban como poniendo en sobrevalor algunas cuestiones personales de su persona, del apóstol Pablo. Así que él escribe esta carta con el deseo de poder reconciliarse con ellos, de que puedan tener una comprensión correcta de lo que significa ser un siervo de Dios. Y por eso en este versículo 12 comienza diciendo: porque nuestra gloria es esta. Está hablando de un tipo de gloria, un tipo de jactancia. Y obviamente que la naturaleza humana, todos nosotros tendemos a querer ser reconocidos. De una u otra manera esperamos no solamente que nos reconozcan, sino que muchas veces nos admiren por lo que hacemos, por nuestra dedicación, por nuestro trabajo, por lo que hemos aportado, por lo que significa, no sé. Pero generalmente cuando recibimos indiferencia o cuando recibimos desprecio, entonces nos enojamos. Las personas se enojan por esto. Y algunos corintios obviamente no habían considerado correctamente la persona del apóstol Pablo. Estaban haciendo críticas, o no estaban considerándolo también como deberían considerarlo. Pero el apóstol Pablo no es que escribe esta carta sangrando por la herida, diciendo: ustedes no tienen en cuenta en todo lo que yo hice, y que oré, y que hice, o que gasté de lo... No, entonces, no es una carta de un hombre despechado hacia la iglesia que dice: no me están considerando, ¿no? A mí no me consideran, a mí que yo estuve desde ahí, que siempre, y di esto y di aquello, ¿no? Esa actitud de las personas cuando muchas veces pareciera que no se les reconoce lo que hacen.
Olvidándonos obviamente que no construimos el nombre de ninguna persona. O sea, no trabajamos para construir el nombre de una persona en particular. Trabajamos para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Más allá de las actividades o los aportes personales que cada uno de nosotros pudiéramos haber hecho. Pero algunos creen que su aporte es demasiado importante y que deberían recibir un tipo de reconocimiento especial. Y si no reciben ese tipo de reconocimiento especial, si no viene el aplauso, la medalla y el beso, entonces es porque no me están considerando correctamente y entonces viene una actitud de enojo. Pero no es el caso del apóstol Pablo. Pablo no está haciendo eso. Lo que Pablo está haciendo es, respecto a su ministerio, está intentando que los corintios tengan una correcta apreciación de lo que significa ser un siervo de Dios. No es que él está tratando de defender su persona, sino lo que él intenta hacer es que los corintios entiendan lo que significa ser un apóstol de Jesucristo. Está poniendo o está demandando respeto no a él, sino a su ministerio como apóstol, lo cual obviamente iba más allá de su propia persona. Usted sabe que, por ejemplo, debe demandar que sus hijos le respeten. ¿Sí o no? Claro que sí. Algunas personas dicen, bueno, a mí no me importa que mis hijos no me respeten. Que me traten, qué sé yo, como un amigo, que me traten como otra persona más. Que me digan, qué sé yo, gordo, gorda, pelado, peluda, o no sé, qué sé yo, tonta, torpe. Hay hijos que se refieren así a sus papás. Y entonces dice, bueno, a mí no me importa en realidad ese tipo de trato. ¿Sabes lo que sucede? Es que si tú no te haces respetar como adulto, tu hijo va a pensar que a los adultos se los trata de la misma manera. Y eso le va a traer graves consecuencias hacia el futuro. Quizás tú no tengas el carácter, o seas perezoso, o no tengas el tiempo o las ganas de instruir a tu hijo correctamente. Pero sabes, aunque tú no quieras, te has hecho un adulto, eres un adulto. Y por ser un adulto, tú debes demandar respeto como adulto. Tus hijos deben saber cómo debe tratarse a un adulto por cómo te tratan a ti. Y así sabrán entonces cómo deben considerar a aquellos que son mayores. Lo mismo el apóstol Pablo. No es que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, miren, yo tengo una cuestión que quiero que me digan o que me atiendan de tal manera, sino que ustedes deben aprender cómo deben conducirse, cómo deben considerar a un apóstol, a un siervo del Señor. A veces pienso en algunas situaciones, y lo he hablado con ustedes, y cosas simples que tienen que ver con enseñarle a la congregación acerca de cómo deben conducirse o cómo deben tratar a quienes son sus líderes, sus pastores, ¿no? Entonces a veces yo pienso en esto y pienso que no siempre estaré con ustedes. En un momento el Señor o me llevará con Él o iremos a servir. Bueno, el pastor Ramón siempre me está anunciando o la partida con el Señor o que no vamos a estar más. Pero es cierto, es verdad, ¿sí? Es cierto, es verdad. Y nuestra tarea como pastores es educar a la iglesia a que sepa cómo debe cuidar de sus líderes, cómo debe cuidar de sus pastores, cómo debe tratar a sus pastores. Imagínense, nos vamos nosotros y de repente la iglesia está acostumbrado a que el pastor, sí, o sea, esas ideas que uno tiene equivocadas en cuanto a aquellas personas que nos sirven, ¿no? Por ejemplo, no sé, cosas simples, el estacionar. A mí me da lo mismo, obviamente me da lo mismo estacionar a 3 cuadras que estacionar en un lugar acá. Pero ¿qué pasa que cuando la iglesia cree que un pastor debe estacionar a 5 cuadras y debe caminar? Tenemos un problema ahí. Entonces el trabajo que hacemos como líderes, como el trabajo que hacemos como papás, es a fin de educar bien
a quienes tenemos la responsabilidad de educar, para que mañana no se encuentre con situaciones que no deben encontrarse por tener concepciones erradas, equivocadas de las personas. Y es esto lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer. Porque los corintios lo que habían hecho habían adoptado parámetros falsos para medir el ministerio apostólico y su vida espiritual. O sea, lo que estaban haciendo es tenían ideas equivocadas. Entonces, como tenían ideas equivocadas, estaban teniendo un juicio equivocado en cuanto a cómo se conducía el apóstol Pablo y cómo ellos tenían que conducirse. Necesitaban una correcta comprensión de lo que es un siervo de Dios. Y eso obviamente Pablo lo quiere hacer sin que esto signifique algún tipo de ganancia o algún tipo de astucia en esto. Algunas personas piensan acerca de los pastores, ¿no? Y dicen, bueno, yo creo que un pastor es el que tiene un avión privado. Ese es un pastor. O el pastor que enseña y dice, ¿sabe qué, hermano? Los pastores tenemos que tener helicóptero. Imagínense, Jean González Catá, imagínense que se inunde como llegó a la Ferrere. Pero si tuviera un helicóptero, yo podría servir mejor al Señor. Así que, hermanos, usted tiene que trabajar para que su pastor tenga un helicóptero. Bueno, eso sería bueno, no digo, sería obviamente tratar de tener algún tipo de ganancia, algún tipo de rentabilidad, pero hay personas que tienen esa idea. No, el pastor es el que tiene, no sé yo, cadenas de oro, el que tiene, no, o sea, ese es su pastor. Y algunos otros a la inversa. Cuando uno le pregunta, ¿cómo debe ser un pastor? Un pastor tiene que venir todas las semanas a mi casa a tomar mate. Y si estoy haciendo algo, él tendría que ayudarme a cortar el pasto ¿viste? Y si no viene a mi casa, entonces no es un siervo de Dios, ¿no? Entonces esas ideas de que nosotros tenemos acerca de cómo debe ser aquella persona que sirve al Señor. Y ese es el problema de los corintios. Por tanto, lo que Pablo está haciendo es elogiar su comportamiento como apóstol, no como persona. Y lo que obviamente está trayendo confusión a los corintios es que ¿cómo puede ser que una persona como Pablo, débil, que no predica muy bien, que está pasando por un montón de luchas, que está siendo perseguido, que está muchas veces en necesidad, ¿cómo puede un hombre como Pablo ser siervo del poderoso evangelio de Jesucristo? No, un siervo de Dios debe verse no como el apóstol Pablo. Y es eso lo que el apóstol Pablo quiere corregir. No tiene que ver con una cuestión personal, sino tiene que ver con la corrección acerca de los conceptos que ellos tienen acerca de los que sirven al Señor. Por eso él obviamente no elogia su comportamiento como persona, sino más bien su ministerio. Pablo no está tratando de limpiar su nombre como si fuese un político desacreditado. Pero los políticos están tratando de explicar y que no, porque no, Pablo no está tratando de hacer eso. Pablo está tratando de enseñarle a la iglesia lo que significa servir a Cristo. Y que muchas veces en las debilidades es cuando Dios se glorifica en la vida de las personas. Obviamente, si ellos no tenían una comprensión de lo que significaba ser apóstol de Jesucristo, entonces tampoco iban a entender la naturaleza de la cruz y de la vida cristiana, que debe ser vivida muchas veces bajo sufrimiento, bajo pérdida, escasez, dolor. Entonces, si la idea era que un siervo debe vivir de tal manera, entonces decía, no, Pablo no llena las formas que nosotros pensamos que un siervo de Dios debe llenar. Y este grupo de personas que estaban ahí en la congregación
Es fácil, hermanos, despertar animosidad dentro de la iglesia. Es fácil muchas veces tomar lugares de aprecio de la congregación, y cuando uno ha logrado ese aprecio y ese lugar, entonces utilizarlo para hacer rivalidades dentro de la iglesia. Y es lo que está pasando acá. Un grupo de personas que estaban ahí en la iglesia, que se ganaron el afecto de la congregación y comenzaron a rivalizar con el apóstol Pablo. Al contrario de fidelizar a los hermanos, al contrario de intentar que los hermanos sean fieles con el liderazgo de la iglesia, fieles con el Señor, bíblicos en ese sentido, no, empezaron a ver cuáles eran los defectos del apóstol Pablo. Y empezaron a enumerar, y empezaron a decirle a los hermanos, ¿viste que el apóstol Pablo escribe, y escribe así como haciéndose el macho, pero después cuando viene acá, no se muestra debilidad? ¿Viste que nos prometió que iba a venir? Bueno, no vino. No cumple lo que está diciendo. Y es eso lo que ve el apóstol Pablo, y en el 2:17 él hace este contraste y dice: a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. O sea, parece que había muchos que estaban acomodando ahí la palabra de Dios de acuerdo a la conveniencia. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él, en Cristo, como enviados de Dios. ¿Qué somos? Somos enviados de Dios. Y a veces lo que decimos importunamos, a veces nos equivocamos, a veces que el apóstol Pablo había hecho unos planes y dijo, si Dios lo permite, pero aparentemente Dios no permitió que él pudiera visitar a los corintios, planea 2 visitas cortas, tampoco puede cumplir eso, y entonces los que estaban ahí en la iglesia, los distractores, aquellas personas que estaban animando a las personas a la incomodidad, a la murmuración, entonces aprovecharon estas oportunidades para sembrar esta cizaña dentro de la iglesia. Decían acerca del apóstol, en 2 de Corintios 10:1, dice: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, es verdad, mas ausente soy osado con vosotros. O sea, cuando estoy con vosotros soy amoroso, soy humilde. Y es verdad que les estoy escribiendo con dureza. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. O sea, algunos decían, no, este Pablo es más bien carnal, porque dice algo y no lo hace, porque nos amenaza por ahí que va a venir con vara. Y entonces instaban quizás a los hermanos a decir, bueno, miren, prometió algo ahí en el 1:15 y no lo cumplió, dijo que iba a venir y no lo hizo. Las predicaciones del apóstol Pablo no son buenas. No, los corintios decían, me gustan más Chuy Olivares. 11:6 dice, pues aunque sea tosco en palabra, dice el apóstol, o sea, quizás no tengo la retórica que le gustaría a algunos que tenga, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlos a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno le fui carga. O sea, decían, ¿sabes qué? Yo estuve entre vosotros y ni siquiera quise que ustedes me dieran nada. Estaba recibiendo
mi sueldo de otra iglesia. Pero ustedes, como hay este grupo de personas, como están criticando, como tienen esta idea de cómo deben ser las cosas, ni siquiera he pedido de ustedes un solo peso. Cuando tuve la necesidad, a ninguno le fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé, y me guardaré deseos gravosos. O sea, tengo cuidado con ustedes. Cuidado de cómo me comporto, de lo que hago. No porque tuviera yo mala intención, sino que ustedes están haciendo falsos parámetros en cuanto a lo que es un siervo de Dios. Y Pablo obviamente no quiere que duden de su integridad. O sea, ¿qué ocurría si la iglesia empezaba a escuchar de aquellos que estaban tratando de desprestigiar el apóstol Pablo y al fin lograban desprestigiar no a la persona del apóstol Pablo? El problema no era la persona, el problema es que era el líder de la iglesia. Y si llegaban a despreciar al líder de la iglesia, entonces iban a estar dispuestos a escuchar a cualquier falso maestro. Y que la iglesia pudiera perderse tras cualquier falsa doctrina. El problema no era la persona, el problema era quién era Pablo, era el apóstol, era el líder. Y dice el versículo 12, pues nuestra gloria es esta. Bueno, esto es una palabra que puede parecer rara, ¿no? Hablar de gloria y de glorificar, o sea, de alguna manera de jactancia. Y al parecer podemos pensar que cualquier tipo de jactancia es mala, pero parece haber un tipo de jactancia inofensiva y bíblica. La idea de pensar que no siempre jactarse es malo. O sea, siempre una persona que se está jactando de algo dice, bueno, es malo porque no deberíamos jactarnos. Pero no siempre es malo el jactarse. Todo depende de la razón, o por qué, o de qué nos estamos jactando. Siempre que nos jactamos, esto tiene que ver con una confianza, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, yo me jacto en que sé hacer tal cosa, en que una disciplina la domino bien, en que puedo hacer tal cosa con los ojos cerrados, que nadie puede cocinar como yo cocino, que nadie puede... Entonces hay un tipo de jactancia en algo que yo estoy haciendo, un tipo de confianza. Pero cuando esa confianza está puesta en mí como persona, siempre es pecaminosa. Pero si mi confianza está puesta en el Señor, entonces es una confianza correcta. Si mi confianza está en lo que yo puedo hacer, entonces es pecaminosa. Pero si mi confianza está en lo que Dios puede hacer a través de mí, entonces esa es una jactancia correcta. Si mi jactancia está en mis propias fuerzas, en lo que puedo hacer, en lo que puedo lograr, en lo que puedo tener, en lo que tuve, en lo que tendré y en la persona que soy y en el valor que tengo como persona, y ustedes deberían valorar, bueno, entonces eso es pecaminoso. Pero si reconozco mi debilidad, si reconozco que soy inoperante, reconozco que nada puedo hacer sino que Cristo hace en mí, y di Cristo me usa y el Señor me usa, entonces esa es un tipo de jactancia correcta. Correcta. Pablo se está jactando en el Señor. La gloria no es el mismo, sino él se jacta en el Señor, lo que Dios ha hecho por medio de él y en él, y ese tipo de jactancia es buena. Obviamente Pablo no quiere que se jacten los corintios de cosas humanas. No quiere que los corintios digan, nosotros somos los corintios porque nosotros tenemos esto, porque nosotros estamos en Atenas y nosotros tenemos... No es ese tipo de jactancia, es pecaminosa. Lo que los corintios deben jactarse es en lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos. Aparentemente parecía como que los corintios tenían casi vergüenza
del apóstol que les había tocado. A veces hay estas comparaciones, ¿no? Y decir, yo a veces veo, uno piensa, ¿no? Y yo veo a otros pastores y que predican bien. Sí, bueno, qué bueno, predica bien. Pero no solamente predica bien. El tipo es músico y toca 1, 2, 3, 4 y canta bien. Y encima escribe libros y escribe bien. No, sí, Señor, ¿por qué le diste a uno tanto, no? Y a mí me diste tan poco, ¿no? O sea, estas ideas a veces que nosotros nos hacemos. Decir, bueno, no, hay otros que, no sé, que llenan estadios. Hay otros que hacen campañas. Hermanos, lo que debemos, ninguno de nosotros merece nada. Ninguno. Y si hemos hecho lo que debemos hacer, somos siervos inútiles. El único nombre que merece ser exaltado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El único nombre. Ninguno de nosotros podemos arrebatar ni siquiera un poco de su gloria. En algún momento cuando pienso y tenemos a veces esa tendencia de esperar el reconocimiento de las personas, inmediatamente debemos volvernos de eso, porque eso alimenta un tipo de jactancia que es pecaminosa. Si los corintios no pueden entender la paradoja, esta cosa incomprensible, de que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad de una persona, en el sufrimiento de una persona, entonces, ¿cómo van a comprender que la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos salva? Si no pueden comprender que Dios obra en nuestra debilidad, y cuando somos débiles, el Señor es fuerte, y que hay poder en Él a través de nuestras debilidades. Si alguien no puede comprender, no puede aceptar esto, entonces ¿cómo va a aceptar que Dios se hizo débil en la cruz y murió? Y por medio de su muerte y su debilidad, nosotros hemos sido salvos. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Bueno, la palabra conciencia no debe ser entendida como una voz que escuchamos. Vieron que a veces en las películas ponen un ángel y un demonio de este lado, entonces es como si tuviera una conciencia dividida esa persona. No, la conciencia no tiene que ver con ningún tipo de voz. No es que debemos escuchar algo. Cuando habla de conciencia no se está refiriendo a esto. Se refiere a la facultad humana que cada uno de nosotros tenemos para hacer críticas acerca de nuestro comportamiento. Sea este comportamiento intencional o no intencional. Pero es una facultad humana. Es algo que todos los humanos tenemos, ¿no? Un cocodrilo, por ejemplo, no tiene este tipo de capacidad. O sea, un cocodrilo después de que se comió al 10º explorador, no dice, uy, qué mal, me comí a todos los exploradores. No. Es una capacidad humana, es una facultad humana. Denota la facultad humana de la autoevaluación, me autoevalúo críticamente. Y Pablo dice que este tribunal interno, que es la conciencia humana, lo ha evaluado. Y de acuerdo a esta su conciencia, entonces él cree que ha actuado correctamente, que lo que hizo lo hizo correctamente. Más adelante, vemos ahí en el 4:2, él está esperando que los corintios lleguen también a esta misma conclusión por medio de su conciencia. 4:2 dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana
delante de Dios. Y el 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Un tema de conciencia. Ahora decimos, bueno, esto lo debemos, cada cosa debemos dejar librada a nuestra conciencia. ¿Quién hizo bien o mal? Bueno, depende de la conciencia que tengas de esto. Si tienes el corazón tranquilo, si tienes paz, algunas personas dicen esto. Después de haber despellejado a alguien, ¿no? Ahí puede haber dicho, pero tengo paz en mi corazón. Lo que no tiene es corazón, ¿no? Dice, no, yo tengo paz, El tema de la conciencia, de que una persona diga, bueno, es lo que la conciencia me dicta. Yo hago esto porque la conciencia me dice que haga tal o cual cosa. Bueno, eso puede ser muy, 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 muy peligroso. Muy peligroso. Muchas veces los falsos líderes, engañando a las personas, argumentan esto para llevar a las personas al error y para que nadie lo juzgue. Entonces dice, no, mi conciencia me está diciendo tal cosa, entonces hagamos tal o cual cosa, o este comportamiento está bien, porque tengo libre conciencia de esto. Mi conciencia está limpia. Pero muchos han sido engañados por otros en la fe, y estos que engañaron han estado muy seguros que ellos mismos fueron guiados por Dios. Y no fue así. La conciencia es como una ventana que deja entrar la luz de Dios a nuestras vidas, la verdad de Dios a nuestras vidas. Pero si la ventana está muy sucia, entonces la verdad es muy tenue en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos estar seguros de actuar sinceramente? Bueno, no es suficiente decir que nuestra conciencia no nos acusa, decir, bueno, la conciencia nos dirá. Nuestra conciencia obviamente está formada muchas veces por la cultura en la que vivimos. O sea, por ejemplo, ¿no? Si en nuestra cultura es de vivos ser adúltero, entonces obviamente la conciencia de muchos hombres en ese sentido no les acusa. O sea, la conciencia está contaminada por la cultura, por lo que hacen las demás personas. Entonces no puedo decir que lo que mi conciencia me está dictando, entonces eso es correcto. Hay una ilustración que dice que un hombre que vivía en un pueblito, cada mañana y cada tarde se detenía frente a una vidriera por algunos segundos y luego continuaba su camino. Lo hizo así durante mucho tiempo, durante muchos años. Él cada mañana se detenía en la vidriera, observaba algo, se iba y por la tarde cuando regresaba hacía lo mismo, se detenía y luego continuaba su camino sin entrar nunca al negocio. Entonces el dueño del negocio se intrigó y dice, ¿qué pasará? ¿Por qué esta persona se detiene? Mira algo de la vidriera, pero nunca ha entrado al negocio. Así que en una oportunidad lo detiene y dice, disculpe vecino, yo veo que usted cada mañana y cada tarde se detiene delante de la vidriera, observa algo y luego sigue su camino. Entonces esta persona dice, lo que sucede, dice, es que yo trabajo en la fábrica. Y una de mis responsabilidades en la fábrica es tocar la sirena para el ingreso y para la salida de las personas de la fábrica. Y cada vez que paso por la vidriera, yo veo que usted tiene un reloj. Entonces pongo mi reloj en hora para tocar a la hora adecuada la sirena y luego sigo mi viaje. Y lo controlo cuando me voy y también lo controlo cuando vengo. El dueño se asombró, pero al mismo tiempo
se alarmó porque dice, ¿sabes? Qué curioso. Dice, cada vez que yo escucho sonar la sirena, corrijo mi reloj para ponerlo en hora con la sirena de la fábrica. O sea, ¿qué quiere decir? Que durante todo ese tiempo uno corregía, el otro corregía, uno corregía. Imagínense. Así a veces la conciencia, cuando nosotros alineamos nuestra conciencia con la sociedad, con las personas. Y decimos, bueno, yo no siento nada en mi conciencia, entonces debe ser que Dios aprueba lo que estoy haciendo. No, puede ser que tu conciencia esté sucia. Muchos han hecho mucho mal. Muchos han hecho mucho mal con buena conciencia. Por ejemplo, Pablo estaba seguro de que estaba haciendo la voluntad de Dios antes de convertirse y perseguía violentamente a los cristianos, los asesinaba con una buena conciencia, pensando de que de esa manera servía a Dios. Filipenses 3:6. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero aunque Pablo sabe que muchas veces la conciencia puede aprobarlo, él dice, la conciencia puede aprobarme, pero no significa que eso sea correcto. Y dice en 1 Corintios 4:4, dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, por eso no soy justificado. Llegará un momento donde estemos delante del Señor y cada uno será reprendido por lo que hizo. Más allá de lo que el tribunal humano, que es nuestra conciencia, nos haya dictado lo correcto o lo incorrecto. Así que esa cuestión de decir, bueno, tengo paz en mi corazón. Hermano, estoy atado a mi conciencia. Bueno, cuidado, a ver, depende en qué tan buen estado de salud esté tu conciencia. Porque muchas veces vemos a las personas actuar y dice, bueno, yo tengo paz en mi corazón. Bueno, no deberías tener de ninguna manera paz en tu corazón. De ninguna manera. El juicio de nuestra conciencia es justo si está de acuerdo con la palabra de Dios, con el carácter de Dios. Y sigue hablando este versículo con la frase, y mucho más con vosotros. Parece que había que tener cierto más cuidado con los hermanos de la iglesia de Corintios. Dice, nos hemos conducido correctamente, pero mucho más con vosotros. O sea, hay que estar con cuidado tratando a los hermanos de la iglesia de Corintios. Es como caminar sobre cáscaras de huevo. O sea, no es que especialmente tiene que ser más honesto con los de Corintios. Es decir, bueno, con las demás personas no puedo ser tan honesto, pero con ustedes voy a ser más honesto. No, es que habían muchas personas que estaban murmurando contra el apóstol Pablo. Muchos estaban buscando ocasión de procurar que la iglesia se ponga en contra. Entonces, dice el apóstol Pablo, mucho más con vosotros debo tener cuidado. Por eso en el 8:9, cuando habla acerca de la ofrenda, él dice, miren, que haya una persona que lo cuente, que vaya tal... O sea, mucho cuidado con los hermanos de Corintios. Hay que tratarlo con algodones, porque son fáciles de malinterpretar todo lo que él hace. Y parece que Pablo está defendiéndose ahí contra las acusaciones, muchas acusaciones el apóstol Pablo, que no había cumplido sus visitas, que hay sospechas sobre la integridad, verdaderamente qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo, que esta cuestión de escribir, ¿no? Pareciendo fuerte, pero que después en realidad en persona es débil, ahí en el 10:1, en el 13:2, que amenaza con venir con vara, 1 Corintios 4:21, pero parece que huye cuando es necesaria la disciplina, en el 2:1-4, que pretende ser una cosa y en realidad es otra cosa. O sea, muchas personas ahí criticándole, muchas. Pero el apóstol dice, he actuado con sinceridad. He actuado con sinceridad. La palabra sinceridad en realidad debería ser traducida mejor como lo hace la NBI.
la Biblia de las Américas, con santidad. Me he conducido con vosotros con santidad. Nadie puede decir que yo me he quedado con algo de ustedes. Nadie puede decir que me he aprovechado de ustedes. Nadie puede decir que he hecho algo para mi propia ganancia o para mi propio beneficio. Nadie puede decir que he buscado lo que ustedes tienen en vez de buscar su corazón, en vez de buscar su edificación en el Señor. Me he manejado con ustedes en sinceridad, en santidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y es eso lo que cada uno de los líderes debemos hacer. Es manejarnos, como lo dijo Samuel, ¿recuerdan? En un momento Samuel dijo, a ver si alguno de ustedes puede decir que yo me he quedado con algo de ustedes. Me he conducido sinceramente, santamente, en medio de vosotros. Sinceramente. De una forma simple, de una forma sincera, de una forma franca. Siempre actúo con sinceridad, con integridad. La integridad que hace que uno actúe de la forma que es correcta, aunque muchas veces la forma que es correcta es una forma peligrosa y es una forma que trae muchas murmuraciones en contra de uno. Pero dice el apóstol Pablo, ¿sabes? No me he fijado de si agrado o no agrado algo. He sido sincero. Aunque esto me ha traído muchos problemas. Sinceridad. La palabra en griego en realidad es algo que es examinado ante la luz del sol y es encontrado puro. Entonces, Pablo le dice, ¿saben? Tomen mi vida, examínenla. Pongan mi vida ante la luz del sol y examinen cuáles son mis motivaciones. Lo he hecho sinceramente. Y nadie puede decir lo contrario. Otra idea es como panes sin levaduras. No tiene, a veces esta palabra, hay una corriente popular que creen que sinceridad tiene que ver sincera. Algo sincero, algunos inventan historias que dicen que en la antigüedad los que fabricaban muebles para ocultar los detalles de las imperfecciones de los muebles le ponían cera y después lo pintaban. Bueno, eso no es cierto. No hay ningún registro en la historia que los carpinteros usaran cera para digamos, entonces decir, bueno, esta silla es sincera. O sea, vos podías comprar una silla con cera o una silla sin cera. Bueno, eso no, la palabra no proviene en ese sentido, ni que la cera era utilizada para hacer las máscaras de los griegos. Entonces, cuando actuaban, como las máscaras eran de cera, entonces eran con cera o sin cera, si una persona... No, nada que ver. Primero porque la palabra es latina y los griegos hablaban griego, no latín. De hecho, ¿no? Pero lo que la palabra sí significa es algo que verdaderamente es comprobable, algo que es simple. El apóstol Pablo no hace planes ni conduce su vida por caprichos humanos ni planes humanos. Y dice que él no usa sabiduría humana. Ahí en el 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, no con sabiduría humana. Sabiduría humana, sabiduría carnal, es opuesto a la verdadera sabiduría, a la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 18, 25 habla de esto. La mayor parte del mundo antiguo y hasta hoy creen que todo lo que viene de la sabiduría es bueno. Todo lo que enseñan en la universidad es bueno, porque ahí hay sabiduría. No. La sabiduría que es humana es una sabiduría perversa, animal y diabólica. La verdadera sabiduría viene de nuestro Señor. Pablo no estaba actuando con una sabiduría humana. Y le estaba diciendo a los corintios, no es que
el Señor Jesucristo está añadiendo un tipo de sabiduría a la sabiduría que ya tenemos, a la sabiduría humana. No, las dos son contrarias. Si tú estás haciendo las cosas de acuerdo a la sabiduría humana, estás haciendo las cosas no íntegramente. Recibimos sabiduría de parte de Dios. Eso significa que debemos desprendernos de cualquier otro tipo de sabiduría. No nos manejamos con sabiduría humana, no construimos la iglesia con sabiduría humana. No procuramos que usted esté aquí con sabiduría humana. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que atraen a las personas? Pongamos entonces, miren, ayer, creo que fue ayer, ya no sé si fue ayer o antes de ayer, en algún día de estos anduve por el microcentro, el viernes creo que fue. Y hay curiosamente en pleno Lavalle y 9 de julio un cine que últimamente se convirtió en iglesia y dice un cartel muy grande que quizás usted lo vio, dice el show de la fe. El show de la fe. Entonces yo iba caminando por ahí y de repente vi que había una mesa con una jarra grande, como si tuviese algún tipo de licor, jugo, algo, una jarra grande. Y había 3 copas. Una de las copas decía amor, en la otra copa decía prosperidad y en la otra copa decía sanidad. Las 3 llenas. Entonces había una persona ahí, se habían detenido dos personas que pasaban y uno le estaba explicando, ¿no? Y estaba diciendo acerca de lo importante que era o beber de una copa o beber de la otra. Claro, ellos querían beber un poco de cada una, ¿no? O sea, quiere un poco de amor, un poco de... O sea, tipo de sabiduría humana. Decir, bueno, ¿cómo podemos atraer a las personas? ¿Qué tal si llenamos una copa que dice amor y le decimos a las personas, si usted toma de esta copa, entonces sus problemas de amores están solucionados? Qué fácil, ¿no? El evangelio que dice que tengo que soportar, perdonar, sufrir, prefiero la copa, ¿no? 2. Sabiduría humana. Construir, hacer que las personas dependan de la sabiduría humana. De cuán sabio es la persona que está aquí delante. Bueno, tenemos estrategias. ¿Cuáles son las estrategias para poder alcanzar a las personas para Cristo? Si predicamos en la plaza no viene nadie, pero si agarramos un manual de marketing y vemos, no sé, hacemos chupetines que digan Sion, 2 chupadas y usted es sano, entonces andamos y repartimos chupetines y solucionamos. Y viene la persona a buscar chupetines. Usted se ríe, había uno que daba chicles ungidos. Sí, señor. Vino con una caja de chicle y dijo, hermanos, este es el chicle de la sanidad. Es para todos los que están enfermos. Ojo, encima mezquino el tipo, ¿no? Porque decía, no quería que nadie agarre chicle porque sí. Dice, si usted está sano y come el chicle, se enferma. Los chicos querían chicle, obviamente. No. Entonces, este es el chicle ungido, hermano. Oraron por los chicles, mastique. Llega a su casa, está sano. Estrategias humanas. Eso es diabólico. Es diabólico. Después la persona, ¿en qué tiene su confianza? En el chicle, en la copa, en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, lejos de hacer eso, lejos de a usted hacerlo dependiente de la sabiduría humana, lejos de usted endulzarle el evangelio. ¿Sabe? Hace un tiempo le decía al Señor, Señor, no quiero hablar más con estos que hablan sin sinceridad delante, que los conocemos. No queremos hacer un ministerio de la denuncia, ni de ridiculizar a nadie, pero o sea, uno prende la televisión a la noche y ve cómo puede haber tantas pavadas en una sola boca, ¿no? Y las personas llamando y dando dinero. ¿Y cómo puede funcionar eso? Bueno, funciona porque está en base a la sabiduría humana. Si tú tienes miedo, si yo te pongo miedo en tu corazón y después te ofrezco la forma de escapar a ese miedo, entonces tú te harás dependiente de eso y no del Señor. Es sabiduría humana. Pero el apóstol Pablo dice, ¿sabes? Yo nunca he tratado que ustedes dependan de mí.
Yo siempre he tratado que ustedes dependan del Señor. No estoy tratando de defenderme a mí como persona. Lo que estoy tratando es que ustedes entiendan el Evangelio y entender que un siervo de Dios no es el que tiene un reloj de oro. Un siervo de Dios muchas veces sufre, pasa necesidades. Y Dios se glorifica en esas necesidades. Él es fuerte cuando nosotros somos débiles. Pablo no utiliza sabiduría humana. Cristo ofreció una única sabiduría verdadera y el mundo ofrece una única sabiduría carnal y diabólica, falsa. Hay un solo camino de salvación, Cristo. Hay un solo consejo para nuestra vida, la Biblia. Si nos dirigimos por la sabiduría carnal, entonces vamos a permitir que nuestra conveniencia maneje nuestro mensaje. El pragmatismo, ¿no? Lo que funciona, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Si funciona que pongamos luces acá y que pongamos personas danzando y que pongamos... Entonces, si eso es lo que trae a la gente, entonces hagámoslo. Si no lo hacemos, la gente no va a venir. Bueno, no importa que la gente venga o no venga, predicamos el Evangelio. Es lo que debemos hacer. Si Pablo hubiese sido impulsado por esos motivos, entonces todas las acusaciones que tenía en su contra hubiesen sido justificadas. Pero Pablo dice, no, yo estoy controlado por la gracia de Dios. No estoy confiando en mi capacidad como orador, sino estoy confiando en la gracia de Dios, en el poder de la palabra de Dios para persuadir a otras personas. Nunca había recurrido a trucos para adornar el mensaje y para que débiles pudieran seguir el mensaje del Evangelio sin querer nunca ser un discípulo del Señor. Su mensaje era verdadero, era directo, era sincero, sin pretensiones para él mismo, sin fingimiento. Y Pablo se defiende diciendo, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo. Y es paralela a una declaración que él hace, que yo también remarcaba en Corintios 2:5, 1 Corintios 5, dice, ¿para qué? Para que tu fe no dependa de la sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios. Y vemos obviamente que Pablo, así como lo vimos el domingo pasado, que Pablo entiende la gracia de Dios no como una especie de lástima de parte de Dios, sino como poder de Dios que viene a nuestras vidas para pasar y soportar situaciones. Y dice ahí en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia, ahí se refiere al poder de Dios. Poder que se nos concede a cada uno de nosotros para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la fuerza que nos impulsa para poder vivir y servir como siervos de Dios. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Muchos ataques al apóstol Pablo. Muchos argumentos. Y es eso lo que el apóstol Pablo está tratando de
aclarar en esta carta, pero no tiene que ver con sus cuestiones personales. Si tú tienes un errado concepto de lo que significa servir a Dios, entonces tú tienes un errado concepto de lo que es el Evangelio. Si tú crees que un siervo de Dios debe verse de tal o cual manera, de una u otra manera. Algunos creen que un siervo de Dios debe verse como, no sé, como un millonario, ¿sí? Como, ¿cómo se llama el creador de Microsoft? Como Bill Gates. Mi pastor tiene que ser como Bill Gates, ¿no? Sí. O no, mi pastor tiene que ser como el hermano fulanito que no tiene zapatillas. Si no tiene zapatillas es un siervo de Dios. Ninguna de las dos cosas, hermanos. Debemos tener una correcta comprensión de lo que significa ser un siervo de Dios. Porque eso es tener una correcta comprensión de lo que es el Evangelio. Si tú crees que un siervo de Dios no debe sufrir, no se puede enfermar, entonces tú no entiendes el Evangelio. Porque Cristo cargó con nuestras enfermedades y sufrió a favor de nosotros. Y ese fue el poder que nos libertó. Cristo, en debilidad. El siervo sufriente, dijo Isaías. El siervo sufriente. Ese es nuestro Dios. Y si tú no entiendes esto, entonces no entiendes el Evangelio. No lo entiendes. Y ese era el problema de los hermanos de la iglesia de Corintios. Y ese es lo que quiere aclarar nuestro hermano Pablo con los corintios. Hermanos, tenemos la libertad de poder predicar el Evangelio. No queremos ofender a las personas, a propósito. Pero si Dios tiene que ofender a las personas, entonces dejamos que las personas se ofendan. Porque como dijo un predicador, ¿por qué preocuparnos que las personas se ofendan? Porque Dios les ofende cuando ellos viven toda una vida ofendiendo a Dios. Y nadie les dice nada. Predicamos el Evangelio, no buscamos artimañas, no tenemos ningún plan de marketing. Solamente la predicación de la palabra de Dios. Y tú dices, ¿solamente la palabra de Dios alcanza? La palabra de Dios alcanza para todo, para toda buena obra, para edificar a cualquier persona y equipar a cualquier obrero para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos la palabra de Dios y un psicólogo, necesitamos solo la palabra de Dios. No necesitamos la palabra de Dios y un plan de marketing, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Abrimos la Escritura y decimos lo que la Escritura dice. Y lo que la Escritura dice tiene poder para santificar nuestras vidas. Algunos dicen, bueno, pastor, pero usted podría haber predicado hoy un mensaje distinto. Podría haberlo sancochado y podría haberle puesto otros ingredientes. Podría incluso, qué sé yo, haber leído solamente la primera palabra y de ahí hacer un sermón de 2 horas. Es posible, mucha gente lo hace. Y tiene iglesias más grandes y llena estadios. Pero ¿sabes? Ni mis palabras ni las palabras de ningún humano pueden santificar tu vida. Ni pueden traer crecimiento a tu vida espiritual. Solo la palabra de Dios y el consejo de Dios trae crecimiento a nuestras vidas. Si yo no digo lo que este libro dice, estoy condenado y tú estás camino a condenación. Si tú no tienes una verdadera comprensión del Evangelio, entonces estás perdido. Por eso una y otra vez, hermanos, decimos, ven a Cristo. Ven a Cristo. Despójate de tu sabiduría humana, de cómo tú has aprendido a hacer las cosas, de cómo te enseñaron, de cómo has tenido éxito en otras áreas de tu vida. A veces quizás has alcanzado éxito en algún área de tu vida y tú crees que de la misma manera y con la misma fórmula tendrás éxito aquí en la iglesia. No, te lo digo por experiencia. No. No hay ningún maestro del marketing que pueda trasladar a una persona desde la tierra al cielo. Ninguno.
Lo único que tiene poder para hacer eso es la palabra de Dios. Lo único. Despójate de tus ideas. Despójate de tus planes. Despójate de tu sabiduría humana. Reconócete necesitado y corre a Cristo. Ven a Cristo. Abrázate a Él. Reconoce tu necesidad por Él y acepta tu destino en Él. Síguele y Él te dará descanso. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos una y otra vez de proclamar tu verdad. Gracias porque nos es suficiente tu palabra, porque nos gozamos y nos regocijamos en